77. Cánceres del tubo digestivo bajo. Los cánceres del tubo digestivo bajo incluyen tumores malignos de colon, recto y ano. Cáncer colorectal. Frecuencia. Después del cáncer pulmonar, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. En 2017 hubo 135.430 casos nuevos y 50.260 decesos se debieron a cáncer colorectal. La frecuencia ha disminuido de forma considerable en los últimos 25 años, quizá gracias al mejoramiento de las pruebas de detección. Asimismo, la mortalidad en Estados Unidos se redujo cerca de 25%, en gran parte porque los tratamientos son mejores y la detección es más oportuna. Pólipos y patogenia molecular. La mayor parte de los cánceres colorectales, sin importar su origen, se derivan de pólipos adenomatosos. Un pólipo es una protuberancia visible bajo el microscopio en la superficie de la mucosa y se clasifica desde el punto de vista anatomopatológico en amartoma no neoplásico, por ejemplo, pólipo juvenil, proliferación hiperplásica de la mucosa, pólipo hiperplásico o pólipo adenomatoso. Solo los adenomas son claramente precancerosos, y solo una pequeña proporción de pólipos adenomatosos evoluciona a cáncer. Es posible identificar pólipos adenomatosos en el colon de casi 30% de los adultos y 50% de los ancianos. Sin embargo, menos del 1% de estas proliferaciones se torna cancerosa. Gran parte de los pólipos son asintomáticos y permanecen sin detectarse en la clínica. En menos del 5% de los pacientes con estas lesiones hay sangre oculta en heces. Se han observado varios cambios moleculares en los pólipos adenomatosos y cánceres colorectales que parecen reflejar un proceso de múltiples pasos en la evolución de la mucosa colónica normal al carcinoma invasor que pone en riesgo la vida. Estos cambios en el desarrollo hacia la carcinogénesis comprenden, pero no se limitan a, mutaciones puntuales en el protoncogen Kras, hipometilación del ácido desoxirribonucleico, que provoca la activación de genes, pérdida de ácido desoxirribonucleico, pérdida de alelos, en el lugar de un gen supresor de tumores, el gen de la poliposis adenomatosa de colon, en el brazo largo del cromosoma 5, 5q21, pérdida de alelos en el lugar del gen supresor de tumores ubicado en el cromosoma 18q, el gen de la delesión del cáncer colorectal, y pérdida de alelos en el cromosoma 17p, asociado a mutaciones en el gen supresor de tumores p53, figura 67.2. Por consiguiente, el patrón proliferativo alterado de la mucosa del colon, que la convierte en un pólipo y después en carcinoma, quizá supone la activación de un oncogen por mutación, seguida y aunada a la pérdida de genes que por lo general suprimen la génesis tumoral. No se sabe si las aberraciones genéticas ocurren siempre en un orden definido. No obstante, según este modelo, se cree que las neoplasias se desarrollan solo en los pólipos que poseen muchas de estas mutaciones, o todas. En términos clínicos, la probabilidad de que un pólipo adenomatoso degenere en cáncer depende del aspecto macroscópico de la lesión, sus características histológicas y su tamaño. Los pólipos adenomatosos pueden ser pediculados, con tallo, o sesiles, de base plana. Los cánceres invasores son más frecuentes en los pólipos sesiles. Desde el punto de vista histológico, los pólipos adenomatosos pueden ser tubulares, vellosos, es decir, papilares o tubulovellosos. Los adenomas vellosos, en su mayoría sesiles, se malignizan con una frecuencia 3 veces mayor que los adenomas tubulares. La probabilidad de que una lesión polipoide en el colon degenere en un cáncer guarda relación con el tamaño del pólipo, es insignificante, menos del 2%, en las lesiones menores de 1.5 centímetros, intermedia, 2 a 10%, en las lesiones de 1.5 a 2.5 centímetros y alta, 10%, en lesiones mayores de 2.5 centímetros. Tras la detección de un pólipo adenomatoso es importante analizar todo el colon por medio de endoscopía, ya que en 33% de los casos hay otras lesiones. La colonoscopía se repite de forma periódica, incluso si no se demostró malignidad previa, porque estos pacientes tienen una probabilidad de 30 a 50% de formar otro adenoma y su riesgo de padecer un cáncer colorectal es superior a la media. Se cree que los pólipos adenomatosos tardan más de 5 años en crecer lo suficiente como para manifestar expresión clínica. En la mayoría de los pacientes no es necesario repetir las colonoscopias con una frecuencia superior a los 3 años. Etiología y factores de riesgo. En el cuadro 77.1 se enumeran los factores de riesgo del cáncer colorectal. Alimentación.
La causa de muchos cánceres de colon parece relacionarse con factores ambientales. Es más frecuente en las personas de clase social alta que viven en zonas urbanas. Hay una relación directa entre la mortalidad por cáncer colorectal y el consumo per cápita de calorías, proteínas de la carne y grasa, y aceites alimentarios, así como con la hipercolesterolemia y la mortalidad por coronariopatía. Las variaciones geográficas en la incidencia no parecen guardar relación con las diferencias genéticas, puesto que en los grupos de migrantes la incidencia de cáncer de colon tiende a ser similar a la de los habitantes de los países que los acogen. Además, los grupos como los mormones o adventistas del séptimo día, cuyo estilo de vida y hábitos alimenticios difieren de los de la población general, tienen una frecuencia y mortalidad por cáncer colorectal mucho menor de la esperada, en tanto que en Japón la incidencia de cáncer colorectal ha aumentado debido a que este país ha adoptado una dieta más occidental. Se han propuesto por lo menos 3 hipótesis para explicar esta relación, ninguna de las cuales es por completo satisfactoria. Grasas animales. Una hipótesis es que el consumo de grasas animales origina una mayor proporción de anaerobios en la microflora intestinal, lo que provoca la transformación de los ácidos biliares normales en cancerígenos. Esta hipótesis interesante se apoya en varias investigaciones sobre el aumento en la cantidad de anaerobios fecales en las heces de los pacientes con cáncer colorectal. La alimentación con alto contenido de grasa animal, pero no vegetal, se acompaña de hipercolesterolemia y aumenta el riesgo de padecer adenomas y carcinomas colorectales. Resistencia a la insulina. La gran cantidad de calorías que contiene la alimentación occidental, combinada con la inactividad física, se ha vinculado con una mayor prevalencia de obesidad. Las personas obesas desarrollan resistencia a la insulina, que aumenta de forma gradual en la sangre y origina una mayor concentración de factor de crecimiento similar a la insulina 1. Este factor de crecimiento al parecer estimula la proliferación de la mucosa intestinal. Fibra. Al contrario de lo que se pensaba, los resultados de numerosos estudios con asignación al azar y estudios comparativos con testigos no han logrado demostrar la utilidad de la fibra alimenticia o de la alimentación con abundantes frutas y verduras para evitar las recurrencias del adenoma colorectal o el desarrollo de un cáncer colorectal. Sin embargo, la mayor parte de las evidencias epidemiológicas implican a la alimentación como el factor causal más importante del cáncer colorectal, en particular la alimentación con abundantes calorías y grasa animal. Factores y síndromes hereditarios. Hasta 25% de los pacientes con cáncer colorectal tiene algún antecedente familiar de esta enfermedad, lo que sugiere una predisposición genética. Estos cánceres hereditarios del colon pueden dividirse en 2 grupos principales: los síndromes de poliposis, bien estudiados, pero poco frecuentes, y los síndromes sin poliposis, más frecuentes. Cuadro 77-2. Poliposis del colon. La poliposis del colon, poliposis familiar del colon, es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por la presencia de miles de pólipos adenomatosos en todo el colon. Se transmite de forma autosómica dominante. Se cree que los pocos pacientes que carecen de antecedentes familiares han contraído la enfermedad por mutaciones espontáneas. Los estudios moleculares han relacionado la poliposis del colon con una pérdida en el brazo largo del cromosoma 5, que comprende al gen de la poliposis adenomatosa de colon, tanto en las células neoplásicas, mutación somática, como en las células sanas, mutación de la línea germinativa. Se ha propuesto que la pérdida de este material genético, es decir, la pérdida alélica, es la causa de la ausencia de genes supresores de tumores cuyos productos proteínicos inhibirían normalmente el crecimiento neoplásico. La presencia de tumores de los tejidos blandos y tumores óseos, hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, desmoides mesentéricos y cánceres ampollares vinculados a los pólipos del colon caracterizan a una subclase de poliposis del colon denominada síndrome de Gardner. El desarrollo de tumores malignos del sistema nervioso central que acompañan a los pólipos del colon define al síndrome de Turcot. En todos estos trastornos, los pólipos del colon rara vez se presentan antes de la pubertad, pero suelen manifestarse alrededor de los 25 años de edad. Si la poliposis no se elimina por medio de cirugía, se desarrollará un cáncer colorectal en casi todos los pacientes antes de los 40 años de edad. La poliposis de colon es resultado de un defecto en la mucosa del colon, que origina un patrón de proliferación anormal y deterioro de los mecanismos reparadores del ácido desoxirribonucleico. Una vez que se detectan los pólipos múltiples que constituyen la poliposis de colon, las personas deben someterse a una colectomía total.
El tratamiento médico con fármacos antiinflamatorios no esteroideos, como el Sulindac e inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, como el Celecoxib, pueden disminuir el número y tamaño de los pólipos en pacientes con poliposis de colon. Sin embargo, este efecto sobre los pólipos es solo transitorio y el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos no ha demostrado reducir el riesgo de cáncer. La colectomía continúa siendo el tratamiento primario y el mecanismo principal de prevención. Los descendientes de pacientes con poliposis de colon, que a menudo se encuentran en la etapa prepuberal cuando se establece el diagnóstico al padre, tienen un riesgo de 50% de presentar este trastorno precanceroso, por lo que deben someterse a exámenes con sigmoidoscopia flexible cada año hasta los 35 años de edad. La proctosigmoidoscopia es un procedimiento de detección suficiente porque los pólipos tienden a distribuirse de manera uniforme del ciego al ano, lo que hace que técnicas más costosas y con mayor penetración, como la colonoscopía o el enema de bario, sean innecesarias. Las pruebas para sangre oculta en heces son procedimientos de detección inadecuados. Si se ha identificado una mutación del gen de la poliposis adenomatosa de colon de la línea germinativa en un miembro de la familia afectado. Otro método para la identificación de portadores son las pruebas de ácido desoxirribonucleico en células mononucleares de sangre periférica en busca de la presencia de mutación del gen de la poliposis adenomatosa de colon específica. La detección de tales mutaciones de la línea germinativa puede ocasionar un diagnóstico definitivo antes del desarrollo de pólipos. Poliposis relacionada con MYH. La poliposis relacionada con MYH es un síndrome autosómico recesivo poco común causado por mutación bialélica en el gen MUT4H. Este trastorno hereditario puede tener presentación clínica variable y simular la poliposis de colon o el cáncer colorectal que aparece en individuos más jóvenes sin poliposis. Las guías para la detección y colectomía para este síndrome son menos claras que para la poliposis de colon, pero por lo general se recomienda la colonoscopía bienal a partir de los 25 a 30 años de edad. Cáncer de colon hereditario sin poliposis. El cáncer de colon hereditario sin poliposis, también conocido como síndrome de Lynch, es otro rasgo autosómico dominante. Se caracteriza por la presencia de 3 o más familiares con cáncer colorectal documentado con estudio histopatológico, uno de los cuales es un familiar de primer grado de los otros 2. Uno o más casos de cáncer colorectal diagnosticado antes de los 50 años de edad en la familia y cáncer colorectal que afecta al menos 2 generaciones. A diferencia de la poliposis de colon, el cáncer de colon hereditario sin poliposis conlleva una frecuencia inusualmente alta de cáncer originado en la porción proximal del colon. La mediana de edad para el desarrollo de carcinomas es menor de 50 años, 10 a 15 años antes que la mediana de edad para la población general. Pese a tener un aspecto histológico mucinoso menos diferenciado, los tumores de la porción proximal del colon que caracterizan al cáncer de colon hereditario sin poliposis tienen mejor pronóstico que los tumores esporádicos de personas de edad similar. En las familias con cáncer de colon hereditario sin poliposis a menudo hay personas con múltiples cánceres primarios. La relación de cáncer colorectal con carcinoma ovárico o endometrial es especialmente fuerte en mujeres y también se ha informado de un aumento de los tumores gástricos, del intestino delgado, genitourinario, pancreático biliar y sebáceo. Se recomienda que los miembros de estas familias se sometan a una colonoscopía anual o cada 2 años a partir de los 25 años de edad. Las mujeres potencialmente afectadas deben someterse a una ecografía de pelvis y biopsia endometrial periódicas. No obstante, esta estrategia de detección todavía no ha sido validada. El cáncer de colon hereditario sin poliposis se acompaña de mutaciones en la línea germinativa de varios genes, principalmente HMSH2 en el cromosoma 2 y HMLH1 en el cromosoma 3. Estas mutaciones originan errores en la replicación del ácido desoxirribonucleico y se piensa que provocan inestabilidad del ácido desoxirribonucleico por reparación defectuosa del mismo con errores de emparejamiento, lo que se traduce en un crecimiento celular anormal y el desarrollo de tumores. El estudio de las células tumorales por análisis molecular del ácido desoxirribonucleico para detectar inestabilidad de microsatélites o la tinción inmunohistoquímica para detectar deficiencias en las proteínas de reparación de los errores de pareamiento en pacientes con cáncer colorectal y antecedentes familiares de esta neoplasia o de cáncer endometrial facilita la identificación de los probandos con cáncer de colon hereditario sin poliposis. Enfermedad intestinal inflamatoria. Capítulo 319. El cáncer de colon es más frecuente en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria de larga evolución.
Las neoplasias parecen ser más frecuentes en los pacientes con colitis ulcerosa que en los que padecen colitis granulomatosa, por ejemplo, Crohn, pero esta impresión puede deberse en parte a que a veces es difícil diferenciar ambas enfermedades. El riesgo de que un paciente con enfermedad intestinal inflamatoria padezca cáncer colorectal es relativamente pequeño durante los 10 primeros años de la enfermedad, pero después parece aumentar a una velocidad de casi 0.5 a 1% por año. El cáncer se presenta en 8 a 30% de los pacientes después de transcurridos 25 años. El riesgo es mayor en las personas más jóvenes con pancolitis. Las estrategias de vigilancia del cáncer en los individuos con enfermedad intestinal inflamatoria son poco satisfactorias. Los síntomas como diarrea sanguinolenta, dolor abdominal tipo cólico y obstrucción, que indican la presencia de un tumor, son similares a las manifestaciones que origina la reactivación de la enfermedad subyacente. En las personas con antecedente de enfermedad intestinal inflamatoria de más de 15 años de evolución que continúan con exacerbaciones, la extirpación quirúrgica del colon puede reducir de forma considerable el riesgo de padecer cáncer, además de eliminar el órgano efector de la enfermedad crónica de fondo. No se conoce la utilidad de técnicas de vigilancia como la colonoscopía con cepillado y biopsia de la mucosa en los pacientes menos sintomáticos con enfermedad intestinal inflamatoria crónica. La falta de uniformidad en los criterios anatomopatológicos que caracterizan a la displasia y la falta de información que demuestre que esta vigilancia reduce el desarrollo de neoplasias malignas letales han puesto en duda el valor de esta práctica costosa. Otras situaciones de alto riesgo. Bacteriemia por Streptococcus bovis. Por razones desconocidas, las personas que padecen endocarditis o septicemia a causa de esta bacteria fecal parecen tener una frecuencia alta de tumores colorectales ocultos y, tal vez, también de tumores del tercio proximal del aparato digestivo. Al parecer conviene realizar algún tipo de detección sistemática por medio de endoscopía o radiografía. Consumo de tabaco. El tabaquismo se relaciona con el desarrollo de adenomas colorectales, sobre todo en quienes han fumado durante más de 35 años. No se ha propuesto alguna explicación biológica al respecto. Prevención primaria. Se han estudiado como posibles inhibidores del cáncer de colon varias sustancias orales tanto naturales como sintéticas. Los más eficaces de estos quimioprotectores son el ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos, ya que se piensa que suprimen la proliferación celular al inhibir la síntesis de prostaglandinas. El consumo regular de ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de padecer adenomas y carcinomas del colon, así como de muerte por cáncer de colon. Se cree que también disminuye la probabilidad de que se presenten nuevos adenomas precancerosos después de haber tratado un carcinoma del colon. La información más reciente que relaciona la concentración plasmática adecuada de vitamina D con un menor riesgo de padecer pólipos adenomatosos y cáncer colorectal parece prometedora. Se está estudiando el valor de la vitamina D como una forma de quimioprevención. Las vitaminas antioxidantes como el ácido ascórbico, los tocoferoles y el beta-caroteno no reducen la incidencia de adenomas ulteriores en los sujetos a quienes se extirpó un adenoma de colon. El tratamiento de sustitución de estrógeno se ha asociado a una reducción del riesgo de cáncer colorectal en las mujeres, tal vez por su efecto sobre la síntesis y composición de los ácidos biliares o por una disminución de la síntesis de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Detección sistemática. La justificación de los programas de detección de cáncer colorectal es que la eliminación de los pólipos adenomatosos tiene un efecto preventivo del cáncer colorectal y que la detección oportuna de cánceres localizados superficiales en individuos asintomáticos aumenta la tasa de curación quirúrgica. Tales programas de detección tienen importancia particular en individuos con antecedentes familiares de la enfermedad en familiares de primer grado. El riesgo relativo de padecer cáncer colorectal aumenta a 1.75 en tales individuos y puede ser incluso más alto si el familiar presentó la enfermedad antes de los 60 años de edad. El uso previo de proctosigmoidoscopia como herramienta de detección se basó en la observación de que 60% de las lesiones en etapas iniciales se ubicaban en la región rectosigmoidea. Por razones desconocidas, la proporción de cánceres de colon que se originan en el recto ha disminuido durante las últimas décadas, con un aumento correspondiente en la proporción de cánceres en el colon descendente proximal. Como tal, la posibilidad de que la proctosigmoidoscopia rígida detecte un número suficiente de neoplasias ocultas hace que se cuestione la rentabilidad del procedimiento. Las estrategias de detección para el cáncer colorectal que se han examinado durante las últimas décadas se enumeran en el cuadro 77.3.
Muchos programas dirigidos a la detección oportuna de cánceres colorectales se han centrado en la exploración rectal y en la detección de sangre oculta en heces, prueba de guayaco en heces. El tacto rectal debe ser parte de cualquier exploración física sistemática en adultos mayores de 40 años de edad, lo que sirve como prueba de detección para cáncer prostático en varones. Es componente de la exploración pélvica en mujeres y es un procedimiento poco costoso para la detección de tumores colorectales cuya utilidad para la modalidad de detección general de cáncer colorectal se ha visto limitada. El desarrollo de pruebas de sangre oculta en heces ha facilitado en gran medida la detección. Por desgracia, aunque se realice de manera óptima, la prueba de sangre oculta en heces tiene limitaciones importantes como técnica de detección. Casi 50% de los pacientes con cánceres colorectales documentados tiene una prueba negativa de sangre oculta en heces, compatible con un patrón de hemorragia intermitente de estos tumores. Cuando se han estudiado grupos con asignación al azar de personas asintomáticas, en 2 a 4% de los casos se encuentran resultados positivos en la prueba de sangre oculta en heces. Los cánceres colorectales se han observado en menos del 10% de estos casos con pruebas positivas, con pólipos benignos detectados en otro 20 a 30%. Por consiguiente, no se han encontrado neoplasias colorectales en la mayoría de individuos asintomáticos con sangre oculta en heces. No obstante, las personas que tienen resultados positivos en la prueba de sangre oculta en heces realizada de manera sistemática se someten a una valoración médica más exhaustiva, que incluye sigmoidoscopia o colonoscopía, procedimientos que son incómodos y costosos, pero que conllevan un riesgo pequeño de complicaciones significativas. El costo adicional de estos estudios parecería justificarse si pudiera demostrarse que el pequeño número de pacientes en quienes se encontró una neoplasia oculta por la detección de sangre oculta en heces tienen un mejor pronóstico y prolongación de la supervivencia. Estudios clínicos prospectivos con asignación al azar han mostrado una reducción con significación estadística en la tasa de mortalidad por cáncer colorectal para individuos sometidos a prueba anual de detección de sangre oculta en heces. Sin embargo, este beneficio surge solo después de más de 13 años de vigilancia y es muy costoso, porque todas las pruebas positivas, la mayor parte de las cuales son resultados positivos falsos, se estudiaron con colonoscopía. Además, es muy probable que estos estudios colonoscópicos ofrezcan la posibilidad de prevención del cáncer gracias a la eliminación de pólipos adenomatosos potencialmente precancerosos, porque la aparición de cáncer se redujo en 20% en el grupo sometido a detección anual, con el reconocimiento de que el proceso carcinógeno que conduce a la progresión de una mucosa intestinal normal a un pólipo adenomatoso y después a cáncer es consecuencia de una serie de cambios moleculares. Los investigadores han examinado el ácido desoxirribonucleico fecal en busca de mutaciones relacionadas con tales cambios moleculares como evidencia de un proceso oculto de lesiones precancerosas o como cánceres reales. Tal estrategia se estudió en más de 4.000 individuos asintomáticos cuyas heces se analizaron en busca de sangre oculta en heces y de 21 posibles mutaciones en el ácido desoxirribonucleico fecal. Estos sujetos también se sometieron a colonoscopía. Aunque la estrategia de ácido desoxirribonucleico fecal sugirió la presencia de adenomas más avanzados y cánceres que la prueba de sangre oculta en heces, la sensibilidad general con el uso de colonoscopía como estándar fue menos del 50%, lo que disminuyó el entusiasmo para continuar con la estrategia de detección de ácido desoxirribonucleico fecal. También se ha explorado el uso de estudios de imagen para la detección de cánceres colorectales. El enema con doble contraste de aire y bario se había utilizado para identificar fuentes de sangre oculta en heces antes del advenimiento de la endoscopía de fibra óptica. Lo complicado del procedimiento y los inconvenientes para el paciente limitaron su uso generalizado. La introducción de la tomografía computarizada llevó a la creación de la colonografía virtual, por tomografía, como una alternativa al uso cada vez mayor de técnicas de detección por endoscopía. Se propuso que la colonografía virtual era similar en sensibilidad a la colonoscopía y se encuentra disponible de forma más generalizada porque no exige el mismo grado de experiencia del operador que la endoscopía de fibra óptica. Sin embargo, la colonografía virtual necesita la misma preparación con catárticos que limitó la aceptación amplia de la colonoscopía endoscópica, es diagnóstica pero no terapéutica, es decir, los pacientes con lesiones sospechosas deben someterse a un procedimiento endoscópico subsiguiente para polipectomía o biopsia, y en el caso de médicos radiólogos generales, parece ser menos sensible como técnica de detección cuando se compara con los procedimientos endoscópicos. Con el reconocimiento de que las pruebas de sangre oculta en heces no son suficientes como único método,
Las preocupaciones con respecto a la viabilidad de los estudios de imagen y la adopción más amplia de estudios endoscópicos por los médicos de atención primaria, las estrategias de detección en individuos asintomáticos se han modificado. A la fecha, la Sociedad Americana del Cáncer y la Red Nacional Integral del Cáncer recomiendan que se realice cada año la prueba de sangre oculta en heces acompañada de sigmoidoscopia flexible cada 5 años o colonoscopía cada 10 años a partir de los 50 años de edad en individuos asintomáticos sin antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer colorectal. Las recomendaciones para la inclusión de sigmoidoscopia flexible se apoyan fuertemente en los resultados publicados en fecha reciente de 3 estudios clínicos con asignación al azar realizados en Estados Unidos, Reino Unido e Italia que incluyeron a más de 350.000 individuos, los cuales demostraron de manera consistente que los exámenes sigmoidoscópicos periódicos, incluso estudios aislados, después de más de una década de seguimiento en promedio, tuvieron una reducción aproximada de 21% en el desarrollo de cáncer colorectal y reducción de más del 25% en la mortalidad por enfermedades malignas. Menos de 20% de los participantes de estos estudios se sometieron a colonoscopía subsiguiente. A diferencia de la preparación con catárticos necesaria antes de los procedimientos de colonoscopía, procedimiento que solo realizan especialistas muy capacitados, la sigmoidoscopia flexible exige solo un enema como preparación y pueden realizarla con exactitud médicos no especialistas o asistentes médicos. Los estudios de detección con asignación al azar que utilizaron sigmoidoscopia flexible estimaron que para evitar una muerte por cáncer colorectal era necesario estudiar a 650 individuos. Esto difiere de los datos para la mamografía, en la cual el número de mujeres estudiadas para la prevención de una muerte por cáncer mamario es de 2.500, lo que refuerza la eficacia de la vigilancia endoscópica para la detección de cáncer colorectal. Al parecer, el beneficio de la detección por sigmoidoscopia es resultado de la identificación y ablación de pólipos adenomatosos. Es interesante que este beneficio se haya logrado con el uso de técnicas que dejan la mitad proximal del colon sin estudiar. Queda pendiente ver si se demuestra que la colonoscopía de vigilancia, que ha ganado aceptación en Estados Unidos para la detección de cáncer colorectal, es más eficaz que la sigmoidoscopia flexible. En la actualidad, los estudios clínicos con asignación al azar que se están realizando en Europa analizan este aspecto. Aunque la sigmoidoscopia flexible solo visualiza la mitad distal del colon, lo que lleva a la hipótesis de que la colonoscopía representa un método más informativo. Se ha reportado que la colonoscopía es menos exacta para la detección de cáncer proximal más que del colon distal, quizá por las consideraciones técnicas, pero también por la posibilidad de una mayor frecuencia de pólipos planos en el colon derecho, lo que hace más difícil su identificación. A la fecha, la colonoscopía realizada cada 10 años se ha ofrecido como alternativa a la prueba de sangre oculta en heces con sigmoidoscopia flexible periódica cada 5 años. Se ha demostrado que la colonoscopía es superior al enema con doble contraste de aire y bario, pero también tiene mayor sensibilidad para detectar adenomas vellosos o displásicos, o bien, para cánceres en comparación con la estrategia de pruebas de sangre oculta en heces y sigmoidoscopia flexible. Aún debe determinarse si la colonoscopía realizada cada 10 años a partir de los 50 años es médicamente superior y equivalente en términos económicos a la sigmoidoscopia flexible. Manifestaciones clínicas. Síntomas. Los síntomas varían con la ubicación anatómica del tumor. Puesto que el contenido intestinal es relativamente líquido cuando atraviesa la válvula ileocecal y pasa al colon derecho, las neoplasias de ciego y colon ascendente pueden llegar a ser bastante grandes, lo que causa una estenosis importante de la luz intestinal, sin provocar síntomas obstructivos o alteraciones importantes de los hábitos intestinales. Las lesiones del colon derecho suelen ulcerarse y provocar una hemorragia crónica y gradual sin modificar el aspecto de las heces. Por tanto, las personas con tumores del colon ascendente en general manifiestan fatiga, palpitaciones e incluso angina de pecho, y se les descubre una anemia microcítica e hipocrómica que indica deficiencia de hierro. Sin embargo, puesto que el cáncer puede sangrar de forma intermitente, una prueba realizada al azar para detectar sangre oculta en heces puede ser negativa. En consecuencia, la presencia inexplicada de anemia ferropénica en cualquier adulto, con la posible excepción de una mujer multípara premenopáusica, obliga a realizar un estudio endoscópico y radiográfico minucioso que permita observar todo el colon, figura 77.1.
Debido a que las heces se concentran a medida que atraviesan el colon transverso y descendente, los tumores que se forman aquí tienden a impedir su avance, lo que origina dolor abdominal tipo cólico, algunas veces obstrucción e incluso perforación intestinal. Las radiografías de abdomen suelen revelar lesiones anulares constrictivas en corazón de manzana o en servilletero, figura 77.2. Las neoplasias situadas en el recto sigmoide se acompañan con frecuencia de hematoquesia, tenesmo y reducción del diámetro de las heces. La anemia es poco frecuente. En ocasiones estos síntomas despiertan tanto en el paciente como en el médico la sospecha de hemorroides, pero el desarrollo de rectorragia o de alteraciones en el hábito intestinal obliga a realizar de inmediato un tacto rectal y una proctosigmoidoscopia. Estadificación, factores pronóstico y patrones de diseminación. El pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal depende del grado de penetración del tumor en la pared intestinal y de la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales y a distancia. Estas variables se han aplicado al método clasificatorio TNM, donde T significa el grado de penetración del tumor, N la presencia o ausencia de cáncer en los ganglios linfáticos y M la presencia o ausencia de metástasis a distancia, figura 77.3. Las lesiones superficiales que no penetran en la capa submucosa, T1, o muscular, T2, se clasifican dentro del estadio 1, T1, 2N0M0. Los tumores que han penetrado más profundamente sin diseminación hacia los ganglios linfáticos se clasifican dentro del estadio 2, T3-4N0M0. La extensión hacia los ganglios linfáticos regionales define al estadio 3, TXN1, 2M0, y la diseminación metastásica hacia otros órganos como el hígado, pulmón o hueso indica estadio 4, TXNXM1. A no ser que existan signos evidentes de enfermedad metastásica, resulta imposible clasificar con exactitud el estadio de la enfermedad antes de la intervención quirúrgica y el análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Muchas recurrencias después de la intervención quirúrgica de un cáncer de colon ocurren durante los primeros 4 años, lo que permite fijar el límite de 5 años como indicador fiable de curación. La probabilidad de supervivencia de los pacientes con cáncer colorectal a los 5 años es directamente proporcional al estadio, figura 77.3. Esta probabilidad ha mejorado en las últimas décadas cuando se han comparado estadios quirúrgicos similares. La explicación más verosímil de esta mejoría parece ser una estadificación transoperatoria y anatomopatológica más minuciosa. En especial, una atención más rigurosa a los detalles anatomopatológicos ha revelado que el pronóstico después de la cirugía de un cáncer colorectal se relaciona no solo con la presencia o ausencia de metástasis ganglionares regionales. Más bien, el pronóstico puede determinarse con más precisión por el número de ganglios linfáticos dañados, de 1 a 3 ganglios linfáticos, N1, frente a 4 o más, N2, y el número de ganglios examinados. Se cree que se necesita un mínimo de 12 ganglios linfáticos examinados para definir con exactitud el estadio del tumor, y entre mayor es el número de ganglios que se examina, mejor. Otros factores de mal pronóstico después de una intervención quirúrgica total son la penetración del tumor a través de la pared intestinal y hasta la grasa pericólica, mala diferenciación histológica, perforación o adhesión del tumor a órganos adyacentes, que aumenta el riesgo de recurrencia en la zona anatómica adyacente, e invasión venosa, cuadro 77.4. Sin importar el estado clínico patológico, el aumento preoperatorio de la concentración de antígeno carcinoembrionario en el plasma predice una recurrencia futura. La presencia de aneuploidía y de lesiones cromosómicas específicas, como la mutación en las células tumorales del gen BRAF, parece predecir un mayor riesgo de diseminación metastásica. Por otra parte, la detección de inestabilidad de microsatélites en el tejido tumoral se ha vinculado con una evolución más favorable. Los tumores que se originan en el lado izquierdo del colon conllevan un mejor pronóstico que los que aparecen en el lado derecho, quizá por diferencias en los patrones moleculares. Al contrario de lo que ocurre en muchas de las otras neoplasias malignas, el pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal no depende del tamaño de la lesión primaria si se hacen los ajustes correspondientes según la lesión ganglionar y la diferenciación histológica. Las neoplasias malignas del colon suelen diseminarse hacia los ganglios linfáticos regionales o el hígado por la circulación venosa porta. La víscera que recibe metástasis con más frecuencia es el hígado. Es el sitio inicial de metástasis de 33% de los cánceres colorectales recurrentes y tiene metástasis en más del 66% de los pacientes que mueren.
En general, el cáncer colorectal rara vez envía metástasis hacia los pulmones, ganglios linfáticos supraclaviculares, hueso o cerebro sin antes haberlo hecho al hígado. Una excepción importante a esta regla es la que se observa en pacientes con tumores primarios en el tercio distal del recto, desde donde las células tumorales se diseminan por los plexos venosos paravertebrales y evitan el sistema venoso porta para alcanzar de esta manera los pulmones o ganglios linfáticos supraclaviculares sin necesidad de invadir el hígado. En los últimos 30 años, la supervivencia promedio después de detectar metástasis a distancia ha aumentado de 6 a 9 meses, hepatomegalia, pruebas de función hepática anormales, a 27 a 30 meses. Pequeño nódulo hepático identificado de manera inicial por una concentración alta de antígeno carcinoembrionario y luego por tomografía. Y el tratamiento sistémico cada vez más efectivo ha mejorado aún más este pronóstico. El esfuerzo por utilizar los perfiles de expresión génica para identificar a los pacientes con riesgo de recurrencias o a los que se beneficiarán con el tratamiento complementario aún no ha generado resultados que cambien las prácticas. A pesar de que cada vez hay más literatura médica en la que se analiza una serie de factores para el pronóstico, el estadio patológico en el momento del diagnóstico sigue siendo el mejor factor pronóstico a largo plazo. Las personas con invasión linfovascular y una concentración preoperatoria alta de antígeno carcinoembrionario tienen más probabilidades de que su evolución clínica sea más agresiva. Tratamiento. Cáncer colorectal. La ablación total del tumor es el tratamiento óptimo cuando se detecta una lesión maligna en el colon. La valoración en busca de enfermedad metastásica consiste en exploración física meticulosa, valoración bioquímica de las pruebas de función hepática, medición de las concentraciones plasmáticas de antígeno carcinoembrionario y tomografía de tórax, abdomen y pelvis, la cual debe realizarse antes de la intervención quirúrgica. Cuando sea posible, debe realizarse colonoscopía de la totalidad del colon para identificar neoplasias sincrónicas o pólipos. La detección de metástasis no debe impedir la cirugía en pacientes con síntomas relacionados con el tumor, como hemorragia de tubo digestivo u obstrucción, pero a menudo exige el uso de procedimientos quirúrgicos menos radicales. La necesidad de resección de un tumor primario en individuos asintomáticos con enfermedad metastásica es motivo de controversia. Al momento de la laparotomía, debe explorarse la totalidad de la cavidad peritoneal, con inspección meticulosa del hígado, pelvis y hemidiafragma, y la palpación cuidadosa de la totalidad del colon. Después de la recuperación de una cirugía completa, los pacientes deben observarse de manera cuidadosa por 5 años, con exploración física y mediciones bioquímicas en sangre semestrales. Si no se hizo una colonoscopía completa antes de la cirugía, debe realizarse en los primeros meses del posoperatorio. Algunos especialistas recomiendan medir la concentración plasmática de antígeno carcinoembrionario cada 3 meses por la sensibilidad de esta prueba como indicador de recurrencia tumoral indetectable por otros procedimientos. Asimismo, está indicado vigilar después el colon por medio de endoscopía o radiografía, quizá cada 3 años. Puesto que los pacientes que se han curado de un cáncer colorectal tienen de 3 a 5% de probabilidades de presentar otro cáncer de intestino y un riesgo de más del 15% de padecer pólipos adenomatosos. Las recurrencias en la anastomosis, en la línea de sutura, son poco frecuentes en pacientes de cáncer colorectal, siempre y cuando los márgenes de intervención quirúrgica sean apropiados y sin tumor. La utilidad de tomografía periódicas del abdomen en busca de los primeros signos de recurrencia del tumor, lapso en el que a menudo no hay síntomas, si bien es incierta, se recomienda cada año durante los primeros 3 años después de la cirugía. Se recomienda aplicar radioterapia de pelvis a los pacientes con cáncer de recto porque la probabilidad de recurrencias regionales es de 20 a 25% tras la cirugía completa de tumores en estadio 2 o 3, sobre todo si la serosa estaba afectada. Este alto porcentaje de recurrencia local se atribuye a que la extensión de la cirugía está limitada por la anatomía de la pelvis y a causa de que, en la pared lateral de esta, inmediatamente a un lado del recto, hay una rica red linfática que facilita la diseminación inicial de las células malignas hacia tejidos que no son accesibles a la cirugía. La disección cortante en lugar de Roma en los cánceres rectales, extirpación mesorrectal total, al parecer reduce cerca de 10% la posibilidad de recurrencia del cáncer local. La radioterapia, antes o después del tratamiento quirúrgico, reduce la probabilidad de recurrencias en la pelvis, pero no parece prolongar la supervivencia. La radioterapia combinada con quimioterapia con 5-fluorouracilo antes de la intervención quirúrgica reduce las tasas de recurrencia local y mejora la supervivencia general.
La radioterapia preoperatoria está indicada en personas con un cáncer grande de recto que no puede extirparse. Este tipo de lesión puede reducirse lo suficiente de tamaño como para permitir su intervención quirúrgica ulterior. La radioterapia sola no es eficaz como tratamiento primario del cáncer de colon. El tratamiento sistémico en los sujetos con cáncer colorectal se ha tornado más eficaz. El 5-fluorouracilo sigue siendo la base de la quimioterapia en estos casos. En 15 a 20% de los pacientes se obtiene una respuesta parcial. Si bien en los pacientes con metástasis hepáticas la probabilidad de obtener una respuesta del tumor a la quimioterapia es algo mayor cuando se administra de forma directa en la arteria hepática que por una vena periférica, el tratamiento intraarterial es costoso y tóxico y no parece aumentar la supervivencia. La administración simultánea de ácido folínico, leucovorin, mejora la eficacia del 5-fluorouracilo en las personas con cáncer colorectal avanzado. Al parecer porque mejora la unión del 5-fluorouracilo a su enzima efectora, la timidilato sintasa. La probabilidad de obtener una respuesta parcial combinando 5-fluorouracilo con ácido folínico se triplica, aunque el efecto sobre la supervivencia es poco y no se ha establecido una dosis óptima. En general, el 5-fluorouracilo se administra por vía intravenosa, pero también puede administrarse por vía oral en forma de capecitabina, Xeloda, con una eficacia en apariencia similar. El irinotecan, un inhibidor de la topoisomerasa 1, se ha sumado al 5-fluorouracilo y leucovorina con el resultado de mejores tasas de respuesta y supervivencia en pacientes con enfermedad metastásica. El régimen FOLFIRI consta de irinotecan, 180 mg por metro cuadrado en solución a lo largo de 90 minutos el primer día, leucovorina, 400 mg por metro cuadrado en solución a lo largo de 2 horas durante la administración de irinotecan, seguido inmediatamente después de una carga de 5-fluorouracilo, 400 mg por metro cuadrado y una solución continua durante 46 horas con 2.4 a 3 gramos por metro cuadrado cada 2 semanas. El principal efecto secundario del irinotecan es la diarrea. El oxaliplatino, análogo del platino, también mejora la tasa de respuesta cuando se añade a 5-fluorouracilo y leucovorina, FOLFOX, como tratamiento inicial en los pacientes con enfermedad metastásica. El régimen FOLFOX consiste en infusión de leucovorina durante 2 horas, 400 mg por metro cuadrado al día, seguido de bolo de 5-fluorouracilo, 400 mg por metro cuadrado al día, e infusión durante 22 horas, 1200 mg por metro cuadrado, cada 2 semanas, combinado con oxaliplatino, 85 mg por metro cuadrado en infusión durante 2 horas el primer día. El oxaliplatino a menudo causa neuropatía sensitiva dependiente de la dosis que, a menudo, pero no siempre, se resuelve después de la interrupción del tratamiento. Los esquemas FOLFIRI y FOLFOX tienen eficacia similar. En la enfermedad metastásica, estos regímenes pueden producir una mediana de supervivencia de 2 años. Los anticuerpos monoclonales también son eficaces para cáncer colorectal avanzado. El cetuximab y panitumumab se dirigen contra los receptores del factor de crecimiento epidérmico, una glucoproteína de membrana que participa en las vías de señalización y que afecta el crecimiento y proliferación de las células tumorales. Tanto cetuximab como panitumumab, cuando se administran solos, han demostrado ser beneficiosos para una pequeña proporción de personas con tratamiento previo. Y cetuximab parece tener sinergia terapéutica con antineoplásicos como irinotecan, incluso en pacientes con resistencia previa a este fármaco. Esto sugiere que el cetuximab puede corregir la resistencia celular a la quimioterapia citotóxica. Los anticuerpos no son eficaces en cerca de 65% del subgrupo de tumores colónicos que contienen mutaciones en los genes RAS o BRAF. El uso de cetuximab y panitumumab puede ocasionar un exantema similar al del acné, y la aparición y gravedad del exantema se correlaciona con la probabilidad de la eficacia antitumoral. Los inhibidores de la tirosina sinasa de receptores del factor de crecimiento epidérmico, como erlotinib o sunitinib, no parecen ser eficaces en el cáncer colorectal. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento endotelial vascular y parece actuar como fármaco antiangiógeno. La adición de bevacizumab a combinaciones que contengan irinotecan y FOLFOX pareció al inicio mejorar de manera significativa los resultados observados con la quimioterapia sola, pero estudios subsiguientes sugirieron un menor grado de beneficio. El empleo de este anticuerpo monoclonal puede ocasionar hipertensión, proteinuria y mayor riesgo de padecer episodios tromboembólicos. La información preliminar sugiere que el uso de inhibidores de los puntos de control, es decir, PD1 y PD2,
como inmunoterapia es efectivo en el pequeño subgrupo de pacientes con cáncer colorectal metastásico cuyos tumores tienen deficiencia en las proteínas de reparación de los errores de pareamiento, es decir, inestabilidad de microsatélites. Los pacientes con una sola metástasis hepática, sin signos clínicos o radiográficos de otro daño tumoral, son elegibles para someterse a una hepatectomía parcial puesto que, cuando se realiza por cirujanos expertos en los pacientes seleccionados, la tasa de supervivencia a los 5 años con esta técnica es de 25 a 30%. La administración de 5-fluorouracilo y leucoborina durante 6 meses tras la cirugía del tumor en personas con cáncer en estadio 3 reduce 40% la tasa de recurrencia y aumenta 30% la supervivencia. La probabilidad de recurrencia se ha reducido todavía más cuando se combina oxaliplatino con 5-fluorouracilo y leucoborina, como en el régimen FOLFOX, en particular en pacientes cuyo tumor se ha diseminado hacia 4 o más ganglios linfáticos regionales, N2. Como dato inesperado, la adición de irinotecana 5-fluorouracilo y leucoborina, así como de bevacizumab o cetuximab al FOLFOX no mejoraron de manera significativa los resultados. Al parecer, los individuos con tumores en estadio 2 no se benefician mucho con el tratamiento adyuvante, cuyo uso se reserva en general para pacientes con características biológicas, por ejemplo, tumores perforados, lesiones de T4, invasión linfovascular, que aumentan las probabilidades de recurrencias. La adición de oxaliplatino al tratamiento adyuvante para pacientes mayores de 70 años de edad y aquellos con enfermedad en etapa 2 no parece proporcionar beneficios terapéuticos. En el cáncer rectal, la administración de tratamiento preoperatorio o posoperatorio combinados, 5-fluorouracilo más radioterapia, reduce el riesgo de recurrencia y aumenta la posibilidad de curación para pacientes con tumores en etapas 2 y 3, con mejor tolerancia del tratamiento preoperatorio. Cáncer anal. Los cánceres del ano representan de 1 a 2% de los tumores malignos del colon. Muchas de estas lesiones se originan en el conducto anal, que se define como la zona anatómica comprendida entre el anillo anorrectal y la región situada a la mitad entre la línea pectínea, o dentada, y el borde anal. Los carcinomas que se originan en la zona proximal a la línea pectínea, es decir, en la zona de transición entre la mucosa glandular del recto y el epitelio pavimentoso del tercio distal del ano, se denominan tumores cloacógenos, cuboides o basaloides. Cerca de 1/3 de los tumores del ano tiene este patrón histológico. Los tumores malignos que se originan en la zona distal a la línea pectínea son, en términos histológicos, tumores epidermoides. Se ulceran con más frecuencia y constituyen cerca de 55% de las neoplasias malignas del ano. El pronóstico de las personas con tumores del ano basaloides o epidermoides es el mismo si se ajusta según el tamaño del tumor y la presencia o ausencia de extensión ganglionar. El cáncer anal se asocia al virus de papiloma humano, que es el mismo microorganismo causal del cáncer del cuello uterino. Este virus se transmite por vía sexual. La infección puede originar verrugas anales, condiloma acuminado, que degeneran en neoplasia intraepitelial anal y carcinoma epidermoide. El riesgo de padecer cáncer anal es mayor entre varones homosexuales, al parecer a causa del coito anal. El riesgo de cáncer anal aumenta en varones y mujeres con SIDA. Se cree que a causa de su inmunodeficiencia son más vulnerables a la infección por papilomavirus. La vacunación contra el virus del papiloma humano parece reducir el riesgo futuro de cáncer anal. Los cánceres anales ocurren más a menudo en personas de edad madura y son más frecuentes en mujeres que en varones. Al momento del diagnóstico, los pacientes pueden experimentar hemorragia, dolor, sensación de masa perianal y prurito. La cirugía radical, ablación abdominoperineal con obtención de muestras de ganglios linfáticos y colostomía permanente, fue durante algún tiempo el tratamiento preferido para este tipo de tumor. La tasa de supervivencia a 5 años después de tales procedimientos era de 55 a 70% en ausencia de diseminación a ganglios linfáticos regionales y menos del 20% si había afectación ganglionar. Otro método terapéutico que combina radioterapia de haz externo con quimioterapia, 5-fluorouracilo más mitomicina C, ha resultado en la desaparición demostrada por biopsia de la totalidad del tumor en más del 80% de las personas cuya lesión inicial medía menos de 3 centímetros. Hay recurrencias tumorales en menos del 10% de estos pacientes, lo que significa que casi 70% de las personas con cánceres anales pueden curarse con tratamiento no quirúrgico y sin la necesidad de colostomía. La cirugía radical debe reservarse para la minoría de pacientes en los que queda tumor residual después de un tratamiento inicial con radioterapia combinada con quimioterapia.